Nadie te dijo que el talento no muere en el olvido, pero hoy necesitas escucharlo, porque si estás aquí, no es por curiosidad, es porque una parte de ti siente que fue dejada atrás. Tal vez creciste en un entorno que no impulsó tus capacidades. Tal vez nadie te miró cuando más lo necesitabas. Tal vez aprendiste a sobrevivir antes que a creer en ti. Y eso deja marcas. Pero también deja algo más poderoso, una fuerza que no se aprende en lugares cómodos. Este audiolibro no está hecho para consolarte. Está hecho para incomodarte, para romper la idea de que tu origen te limita y mostrarte que, precisamente ahí donde nadie esperaba nada, se forma un talento distinto, resistente, profundo, real. Aquí no vas a escuchar promesas fáciles ni frases bonitas. Vas a enfrentar una verdad directa: lo olvidado no está muerto, y lo que ha sobrevivido en silencio, cuando despierta, no vuelve débil, vuelve imparable. Antes de continuar, escribe en los comentarios esta frase: hoy permito que mi talento florezca, aunque nadie lo vea. No es un gesto simbólico, es una decisión consciente. Al escribirlo, refuerzas una idea nueva en tu mente y comienzas a reemplazar dudas antiguas. Este compromiso personal abre espacio interno para actuar distinto. Déjalo registrado, léelo y siéntelo. Que estas palabras marquen el inicio de un cambio silencioso, sostenido y real, que nace desde dentro y se fortalece con cada acción diaria hoy mismo, sin excusas, sin miedo, con intención clara. Capítulo 1. El talento no depende del punto de partida. Nadie te dijo que el lugar desde donde empiezas no define hasta dónde puedes llegar. Sin embargo, con los años, esa idea se fue instalando en silencio. Empiezas a mirar atrás y a pensar que otros tuvieron más apoyo, más tiempo, más ventajas, y sin darte cuenta conviertes tu historia en una excusa. No porque seas débil, sino porque nadie te enseñó a mirar tu recorrido con otros ojos. La verdad es que el punto de partida no es una condena, es solo una circunstancia. Con el tiempo llega algo que no se compra ni se hereda: criterio. Llega la capacidad de distinguir lo importante de lo urgente, de no desperdiciar energía en lo superficial. Lo que antes era impulso, ahora puede ser dirección. Lo que antes era miedo, ahora puede ser prudencia. Hay habilidades que solo nacen después de haber caído, de haber esperado, de haber perdido, y esas habilidades no se ven desde fuera, pero pesan mucho más que cualquier ventaja temprana. Cuando te comparas con quienes empezaron antes o con mejores condiciones, te mides con una regla que no te pertenece. Cada experiencia que viviste, incluso las difíciles, afinó algo dentro de ti. Te dio resistencia, lectura emocional, paciencia, profundidad. Eso también es talento, aunque no tenga aplausos inmediatos. El problema es que muchos dejan de confiar en sí mismos justo cuando están mejor preparados para construir algo real. No es tarde cuando entiendes mejor quién eres. No es tarde cuando ya no necesitas probar nada a nadie. No es tarde cuando sabes decir no, cuando eliges mejor, cuando avanzas con menos ruido y más intención. Hay personas que brillan jóvenes y se apagan rápido, y otras que tardan en encenderse porque estaban acumulando fuego. Reconciliarte con tu historia cambia todo. Dejas de verla como una carga y empiezas a verla como un entrenamiento. Ya no te preguntas por qué no tuviste ciertas oportunidades, sino qué aprendiste gracias a no tenerlas. Esa mirada devuelve algo esencial: confianza. No una confianza arrogante, sino una tranquila, silenciosa, firme. Si sigues aquí escuchando esto, no es casualidad. Es porque una parte de ti sabe que todavía hay algo por desplegar. No desde la prisa, no desde la comparación, sino desde la solidez que solo da el tiempo vivido. Y cuando entiendes eso, el camino deja de intimidar y empieza a sentirse posible. Capítulo 2. Las circunstancias difíciles no cancelan el potencial. Hubo momentos en los que sentiste que el entorno te quedaba pequeño,
que las condiciones no ayudaban y que avanzar requería el doble de esfuerzo. Esa sensación de estar limitado no apareció de la nada. Nace cuando miras alrededor y comparas lo que tienes con lo que otros parecen recibir sin lucha. Pero lo que rara vez se dice es que las circunstancias difíciles no llegan para borrar el potencial, llegan para moldearlo de una forma que no es visible al inicio. Los lugares complicados enseñan cosas que ningún camino fácil ofrece. Ahí aprendes a resolver sin manual, a improvisar cuando no hay opciones claras, a sostenerte cuando nadie viene a rescatarte. Esa presión constante no destruye, pule. Lo que hoy llamas obstáculos fueron en su momento ejercicios diarios de resistencia emocional. Te obligaron a pensar, a adaptarte, a desarrollar una mirada práctica de la vida que otros tardan años en adquirir. Cuando miras tu pasado con resentimiento, pierdes acceso a una parte de tu fuerza. No porque lo vivido no haya dolido, sino porque no has terminado de entender para qué te sirvió. Cada dificultad dejó una marca, sí, pero también dejó una habilidad. Tal vez aprendiste a mantener la calma en el caos, a no depender de promesas externas, a avanzar incluso cuando la motivación no estaba. Eso no se enseña en ningún entorno cómodo. Hay personas que se rompen cuando las cosas no salen como esperaban. Otras, en cambio, se vuelven más lúcidas, más firmes, más conscientes. La diferencia no está en el talento inicial, sino en cómo se interpreta la dificultad. Si la ves como castigo, te encierra. Si la ves como formación, te libera. Cambiar esa mirada no borra el pasado, pero transforma su peso. Detente un momento y piensa qué nació en ti gracias a lo que fue difícil. Quizás desarrollaste una fortaleza silenciosa, una capacidad de leer situaciones, una intuición fina para evitar errores repetidos. Eso también es potencial activo, aunque no tenga reconocimiento inmediato. No todo lo valioso es visible desde fuera. Cuando dejas de pelear con tu historia, algo cambia por dentro. El resentimiento se transforma en claridad. La queja se convierte en comprensión. Ya no avanzas cargando rabia, avanzas con conciencia, y esa conciencia es una ventaja real. Porque quien entiende de dónde viene, sabe exactamente cómo usar lo que tiene. Y desde ahí, el potencial no solo sobrevive a las circunstancias difíciles, se expande. Capítulo 3. El olvido externo no define tu valor interno. Hay un momento en la vida en el que el silencio pesa más que el ruido. No porque falten ideas o capacidad, sino porque parece que nadie está mirando. Haces cosas bien, te esfuerzas, cumples, y aún así no llega el reconocimiento. Poco a poco aparece una duda peligrosa, la idea de que si no eres visto, quizá no vales tanto. Esa confusión es más común de lo que se admite y desgasta por dentro si no se cuestiona a tiempo. La visibilidad no es una medida justa del valor. Muchas cosas profundas crecen lejos de los aplausos. La raíz no necesita ser observada para sostener al árbol. Del mismo modo, hay talentos que permanecen en silencio durante años, no porque sean débiles, sino porque todavía no han sido llamados a salir. El problema no es el olvido externo, sino permitir que ese olvido se convierta en una sentencia interna. Cuando esperas validación para avanzar, entregas tu dirección a algo que no controlas. El reconocimiento llega cuando llega, y a veces no llega, pero la decisión de actuar siempre está disponible. Cada paso que das sin ser visto fortalece algo esencial, tu compromiso contigo mismo. Es fácil esforzarse cuando hay aplausos. Lo verdaderamente transformador ocurre cuando nadie observa y aún así continúas. Hay una dignidad silenciosa en hacer lo correcto sin testigos, en sostener hábitos, en aprender, en mejorar detalles que otros ni notan. Esa constancia invisible no te quita valor, lo construye. Poco a poco, la necesidad de aprobación pierde fuerza y aparece algo más estable: autonomía emocional. Ya no dependes de miradas externas para sentirte válido.
Muchas personas abandonan justo antes de descubrir que su mayor fortaleza era la capacidad de avanzar sin atención. Confunden pausa con fracaso, invisibilidad con inexistencia. Pero el talento no se evapora por falta de reconocimiento. Permanece, espera, se afila. Lo único que necesita no es permiso, es decisión. Cuando eliges actuar, aunque nadie mire, recuperas el control de tu identidad. Dejas de negociar tu valor con el entorno. Empiezas a medir tu progreso por coherencia, no por aplausos. Esa forma de avanzar es más lenta, sí, pero también más sólida. Nadie puede quitarte lo que construiste desde dentro. Si ahora sientes que nadie te ve, no lo tomes como una condena. Tómalo como un espacio de formación. Sigue, aunque sea en silencio. Porque cuando el valor deja de depender del reconocimiento, se vuelve inquebrantable. Y desde ahí, todo lo que hagas tendrá un peso real, incluso si tarda en ser notado. Capítulo 4. La experiencia acumulada es una ventaja silenciosa. Hay cosas que solo se entienden después de haberlas vivido. No aparecen en libros ni se transmiten con consejos rápidos. Se quedan en el cuerpo, en la forma de mirar, en la pausa antes de responder. Con los años, esa acumulación de experiencias se convierte en una ventaja silenciosa, aunque muchas veces no se la reconozca. En una sociedad que celebra lo inmediato, se olvida que lo profundo necesita tiempo. La experiencia te enseña a anticipar errores antes de que ocurran. No por miedo, sino por comprensión. Has visto patrones repetirse, has sentido las consecuencias de ciertas decisiones y has aprendido a leer señales que antes pasaban desapercibidas. Esa capacidad no se improvisa, se forma después de caer, de corregir, de observar en silencio. Por eso decide distinto quien ya atravesó tormentas. Con el tiempo, también cambia la manera de relacionarte con las personas. Aprendes a escuchar más allá de las palabras, a notar incoherencias, a distinguir intenciones sin necesidad de confrontar. No todo se dice, pero mucho se percibe. Esa lectura fina del entorno es una herramienta poderosa, aunque no siempre visible. Y como no hace ruido, suele subestimarse. Uno de los mayores errores es usar el pasado solo para reprocharse. Olvidar que si hoy estás aquí, es porque superaste más de lo que recuerdas. Cada dificultad atravesada es evidencia concreta de capacidad. No es teoría, es historial real. Has resistido, te has adaptado, has seguido. Eso vale más que cualquier talento sin recorrido. Cuando comienzas a usar tu propia historia como prueba, algo cambia internamente. La autocrítica pierde fuerza porque ya no hablas desde la suposición, sino desde los hechos. Sabes que puedes manejar situaciones complejas porque ya lo hiciste antes. Tal vez no fue perfecto, pero fue suficiente para avanzar. Y eso genera una seguridad más estable que cualquier elogio externo. La experiencia también reduce la impulsividad. No porque falte energía, sino porque hay claridad. Ya no reaccionas igual, piensas un poco más, eliges mejor tus batallas, inviertes la fuerza donde realmente importa. Esa calma no es resignación, es eficiencia emocional. Si sientes que los años te han restado oportunidades, detente un momento, míralos desde otro ángulo. Todo lo que viviste te dio criterio, resistencia y profundidad. No necesitas empezar de cero, empiezas desde un nivel más alto. Y cuando reconoces esa ventaja silenciosa, la duda se aquieta y aparece una confianza más firme, una que no necesita demostrarse, porque ya está respaldada por la experiencia. Capítulo 5. El talento madura cuando se libera del orgullo y del miedo. Durante mucho tiempo, el talento suele ir acompañado de ruido. Ruido interno, ruido externo. La necesidad de demostrar, de destacar, de ser visto. A veces también el miedo a fallar, a no estar a la altura, a ser juzgado. Ese vaivén entre orgullo y temor consume más energía que el propio acto de crear o construir. Con el paso del tiempo, algo empieza a acomodarse. No porque desaparezcan las inseguridades,
sino porque ya no dirigen cada movimiento. Cuando el orgullo se debilita, no se pierde fuerza, se gana precisión. Dejas de hacer las cosas para impresionar y empiezas a hacerlas porque sabes hacerlas. El talento ya no necesita anunciarse ni defenderse. Se expresa con calma, con un ritmo propio, sin urgencia. Esa transición es una señal clara de madurez. No es menos ambición, es mejor enfoque. El miedo también cambia de forma. Antes paralizaba o empujaba a exagerar. Ahora se vuelve una señal que se escucha sin obedecer ciegamente. Ya no decide por ti. Has fallado lo suficiente como para saber que el error no te destruye. Y eso libera. Te permite actuar sin tanta tensión, con una firmeza que no necesita rigidez. Cuando dejas de compararte, ocurre algo importante. El talento se ordena. No se dispersa intentando alcanzar estándares ajenos. Se concentra en lo que sabes hacer bien, en lo que has pulido con el tiempo. No necesitas justificarte, ni explicar por qué haces las cosas como las haces. Simplemente las haces, con coherencia. Esa coherencia se siente, incluso cuando no se verbaliza. Hay un respeto propio que nace de esa forma de actuar. No depende del aplauso ni del reconocimiento inmediato. Viene de saber que estás alineado con lo que eres capaz de ofrecer. Cada acción refuerza esa relación contigo mismo. Ya no hay contradicción entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Y esa congruencia es poderosa. El talento maduro no grita, no compite en todos los frentes. Elige dónde estar y dónde no. Se sostiene en el tiempo porque no se quema intentando probar algo. Se cuida, se dosifica, se respeta. Esa estabilidad no es pasividad, es dominio interno. Cuando el orgullo deja de exigir y el miedo deja de frenar, el talento encuentra su forma más sólida. No necesita permiso ni validación constante. Avanza con paso firme, sin alardes, sin excusas. Y desde ahí, el respeto propio deja de ser una aspiración y se convierte en una presencia constante, silenciosa, pero inquebrantable. Capítulo 6. El reconocimiento tardío sigue siendo valioso. Hay una idea silenciosa que pesa más de lo que debería, la creencia de que, si algo no ocurrió temprano, ya perdió su valor. Como si el tiempo tuviera una fecha límite para legitimar lo que haces o lo que eres capaz de ofrecer. Esa presión no siempre viene de fuera. Muchas veces se instala dentro y empieza a susurrar que llegas tarde, que ya no es el momento, que otros ya pasaron por ahí. Pero esa voz no entiende de profundidad, solo de prisa. El reconocimiento tardío no es una señal de fracaso. Es, en muchos casos, el resultado natural de un proceso más largo y más completo. Hay ideas que necesitan madurar, personas que necesitan equivocarse varias veces antes de encontrar su forma real de aportar. Lo que se construye después de haber vivido tiene otro peso. No es improvisado, no es frágil, no depende del entusiasmo momentáneo. Tiene sentido, coherencia y dirección. Cuando miras con atención, notas que muchas contribuciones valiosas nacen después de atravesar errores, decepciones y cambios de rumbo. La madurez no resta energía, la enfoca, permite distinguir lo esencial de lo accesorio. Lo que antes parecía demora, en realidad era preparación, solo que nadie te enseñó a verlo así. La ansiedad por el tiempo aparece cuando intentas correr una carrera que no es tuya. Compararte con trayectorias ajenas te empuja a una urgencia artificial, pero cuando te permites avanzar sin presión externa, algo se libera. Empiezas a disfrutar el proceso. Cada paso deja de ser una prueba y se convierte en una exploración. No necesitas resultados inmediatos para validar lo que haces. Intentar algo nuevo en esta etapa no es un riesgo mayor, es una oportunidad distinta. Ya no partes desde la ingenuidad. Tienes criterio, tienes referencias, tienes límites claros. Eso te permite avanzar con más calma y menos desgaste. El aprendizaje se vuelve más consciente, más disfrutable. No se trata de llegar rápido, sino de estar presente.
El valor de lo que haces no depende de cuándo comenzó, sino de cómo lo sostienes. El tiempo no invalida el talento, lo afina. Y cuando finalmente es visto o reconocido, llega acompañado de una satisfacción distinta. No es euforia, es tranquilidad. La tranquilidad de saber que no corriste por miedo, que no abandonaste por presión. Si sientes que algo en ti quiere expresarse ahora, escúchalo sin juzgarlo. No estás fuera de tiempo, estás en tu tiempo. Y cuando entiendes eso, la ansiedad se disuelve y queda algo más valioso. El disfrute de hacer lo que te importa, sin reloj, sin comparación, con plena conciencia de cada paso. Capítulo 7. Lo que no se usó antes aún puede desarrollarse ahora. Hay cosas que quedaron en pausa durante años, ideas que alguna vez te entusiasmaron, habilidades que nunca terminaste de explorar, intereses que fueron desplazados por responsabilidades, urgencias y expectativas ajenas. Con el tiempo, esa pausa se confundió con abandono y apareció la creencia de que ya no tiene sentido retomarlas. Pero lo que no se usó antes no desapareció, solo quedó dormido, esperando el momento adecuado. Un talento no se pierde por falta de uso, se oxida solo cuando se niega por completo, y aún así puede limpiarse. La mente adulta no aprende con la misma impulsividad de antes, pero aprende con algo más poderoso propósito. Ya no te mueves por capricho, te mueves porque sabes por qué lo haces. Esa claridad hace que cada intento tenga más dirección y menos desgaste. La constancia de ahora vale más que la energía dispersa de otros tiempos. Antes tal vez comenzabas con entusiasmo y abandonabas rápido. Hoy, aunque avances más lento, avanzas de verdad. Un pequeño espacio diario sostenido en el tiempo construye más que grandes esfuerzos esporádicos. La disciplina madura no grita, se presenta todos los días, incluso cuando no hay ganas. Retomar algo que siempre postergaste no es volver atrás, es integrar una parte tuya que quedó relegada. No necesitas dedicarle horas ni convertirlo en una obligación pesada. Basta con un compromiso breve, claro y constante. Ese gesto sencillo empieza a romper una inercia antigua y devuelve movimiento donde había estancamiento. A medida que avanzas, algo cambia por dentro. La motivación deja de depender de la novedad y se apoya en el progreso real. Ver que puedes avanzar, aunque sea poco, reactiva una confianza que creías perdida. Ya no te preguntas si eres capaz, lo compruebas en la práctica. Esa experiencia directa es más fuerte que cualquier pensamiento. Muchas personas esperan sentirse motivadas para empezar, cuando en realidad la motivación aparece después de actuar. El movimiento despierta el interés, no al revés. Al permitirte desarrollar ahora lo que antes quedó en silencio, recuperas una sensación de vitalidad que no tiene edad. No es nostalgia, es presencia. Si algo en ti sigue llamando, no lo ignores pensando que ya pasó su momento. Tal vez su momento es este, con la paciencia, la claridad y la firmeza que ahora tienes. Cada paso pequeño confirma que el talento dormido sigue ahí, disponible. Y cuando empiezas a usarlo, no solo avanzas en una habilidad, recuperas una parte de ti que estaba esperando ser escuchada. Capítulo 8. El talento florece cuando dejas de cargar culpas antiguas. Hay cargas que no se ven, pero pesan todos los días. No son objetos ni responsabilidades actuales. Son culpas antiguas que sigues arrastrando como si todavía pudieras corregirlas. Decisiones que tomaste con la información que tenías entonces. Errores que hoy juzgas con una conciencia que antes no existía. Ese juicio constante no repara nada. Solo consume energía que ahora necesitas para avanzar. La culpa tiene una forma engañosa de mantenerte inmóvil. Te convence de que no mereces crecer, disfrutar o intentarlo otra vez. Te mantiene mirando hacia atrás mientras la vida sigue ocurriendo delante de ti. Cada vez que te reprochas el pasado, refuerzas una versión tuya que ya no existe. Y mientras tanto, el presente queda sin toda tu atención.
Nada de lo que hiciste antes se decidió desde quien eres hoy. Actuaste desde el nivel de comprensión, madurez y recursos que tenías en ese momento. Exigirte haber sabido más es una trampa injusta. Nadie aprende sin equivocarse, nadie madura sin atravesar errores. Convertir esas experiencias en castigo perpetuo no te hace responsable, te paraliza. Cuando sueltas la culpa, no estás negando lo ocurrido, estás reconociendo que ya cumplió su función. Aprendiste, cambiaste, entendiste. Seguir castigándote no añade valor, solo drena tu energía vital. Esa energía podría usarse para crear, para desarrollar lo que llevas dentro, para hacer mejor las cosas ahora. El talento necesita ligereza para florecer, no puede expandirse en una mente que se reprocha constantemente. Cada culpa no resuelta ocupa espacio interno, espacio que podría llenarse con concentración, con curiosidad, con impulso creativo. Liberarte de ese peso no te vuelve indiferente, te vuelve disponible. Aceptar el pasado sin reproche es un acto de madurez profunda. Significa decir, eso ocurrió, me transformó y no me define por completo. Desde ahí, tus acciones cambian. Ya no actúas desde la reparación desesperada, sino desde la elección consciente. No buscas compensar errores antiguos, buscas expresar lo mejor de quien eres hoy. A medida que esa carga se suelta, aparece algo muy claro, más energía, más presencia, más ganas de intentar sin miedo a fallar otra vez. El alivio no es euforia, es espacio interno. Y en ese espacio, el talento encuentra terreno fértil. No necesitas perdonarte con grandes discursos. Basta con dejar de atacarte. Basta con permitirte avanzar sin arrastrar cadenas que ya no tienen función. Cuando la culpa se suelta, el movimiento vuelve. Y cuando el movimiento vuelve, el talento empieza a respirar, a crecer y a expresarse con una fuerza que siempre estuvo ahí, esperando que dejaras de mirarte atrás. Capítulo 9. Nunca es tarde para permitir que florezcas. Hay una creencia que se instala sin hacer ruido y termina condicionándolo todo, la idea de que ya pasó tu momento. No llega de golpe, se forma con frases sueltas, comparaciones, silencios prolongados y expectativas que no se cumplieron. Un día te descubres pensando que ahora solo queda sostener, aguantar, repetir. Pero esa resignación silenciosa no es sabiduría, es cansancio mal interpretado. Florecer no es un privilegio reservado para ciertas etapas. No tiene fecha de vencimiento ni exige condiciones ideales. Lo único que lo frena de verdad es decidir que ya no vale la pena intentarlo. La madurez no cierra puertas, las vuelve más visibles. Te permite ver con mayor claridad qué sí quieres, qué ya no, y qué no estás dispuesto a seguir sacrificando. El problema no es la edad, es vivir anclado al arrepentimiento. Mirar constantemente lo que no fue, lo que no se dijo, lo que no se hizo. Ese enfoque drena la energía que podrías usar para construir algo distinto ahora. El pasado no se corrige repitiéndolo en la mente, se integra actuando de otra manera en el presente. Cuando eliges moverte desde la experiencia acumulada, todo cambia. Ya no actúas por impulso ni por presión externa. Sabes qué errores no repetir, qué batallas no valen la pena y dónde sí invertir tu atención. Esa claridad no te hace más lento, te hace más certero. Cada paso tiene sentido, aunque no sea inmediato ni visible para otros. Permitir que florezcas es una decisión íntima. No requiere aprobación ni grandes anuncios. Empieza cuando dejas de tratar el futuro como una amenaza y empiezas a verlo como un espacio posible. Tal vez distinto a lo que imaginaste antes, pero no por eso menos valioso. Hay formas de crecimiento que solo aparecen después de haber vivido lo suficiente. Renovar el propósito no significa cambiarlo todo de golpe. A veces basta con ajustar la dirección, con permitirte desear algo nuevo sin sentir culpa por no haberlo deseado antes. El futuro no te exige perfección, te pide presencia.
estar dispuesto a participar, a probar, a comprometerte con lo que ahora sí tiene sentido para ti. Cuando sueltas la idea de que ya es tarde, ocurre una reconciliación profunda. Dejas de pelear con el tiempo y empiezas a usarlo. El futuro deja de ser una carga incierta y se convierte en una extensión natural de lo que eres hoy. Y en ese punto, florecer ya no es una promesa lejana, es una posibilidad real, abierta, viva, que empieza en el momento exacto en que decides no renunciar a ti. Capítulo 10. Florecer en silencio también es florecer. Hay un tipo de crecimiento que no se anuncia, que no se publica y que no busca ser validado. No genera ruido ni titulares, pero transforma por dentro. Durante mucho tiempo se nos enseñó que florecer era destacar, ser visto, recibir reconocimiento. Y cuando eso no ocurría, aparecía la sensación de estar fallando. Pero no todo lo valioso necesita aplausos para existir. Con los años, cambia la manera de entender el éxito. Ya no se trata solo de acumular logros visibles, sino de vivir con coherencia, de hacer lo que consideras correcto incluso cuando nadie está mirando. De cumplir con lo que dices, de sostener tus valores en lo cotidiano, de aportar desde donde estás sin necesidad de protagonismo. Ese tipo de florecimiento es silencioso, pero profundo. Hay talentos que no están hechos para el escenario, sino para el impacto real en la vida diaria. Escuchar con atención, resolver con calma, acompañar sin invadir, trabajar con constancia. Son habilidades que no suelen celebrarse públicamente, pero sostienen entornos, relaciones y procesos completos. Su valor no depende de la visibilidad, sino de la solidez con la que se ejercen. Cuando dejas de medir tu vida con criterios ajenos, algo se aligera, ya no persigues estándares que no te representan. Empiezas a definir tu propio sentido de realización. Tal vez florecer para ti sea tener paz al final del día, dormir tranquilo, sentir que actuaste con dignidad. Tal vez sea estar presente en lo que haces, sin sentir que debes demostrar algo más. Medir la vida por la calma no es conformismo, es claridad. Significa que sabes cuándo detenerte, cuándo decir no, cuándo priorizar lo esencial. Esa capacidad no nace de la ambición desmedida, sino del conocimiento interno, de saber qué te suma y qué te desgasta. Y esa sabiduría, aunque no sea aplaudida, es un logro real. Florecer en silencio también implica aceptar que no todos verán tu proceso ni entenderán tus elecciones. Y está bien, no todo necesita explicación. Hay decisiones que solo responden a una necesidad interna de equilibrio. Cuando honras eso, aparece una sensación difícil de describir, pero fácil de reconocer. Tranquilidad. La paz interior no llega cuando todo es perfecto, llega cuando dejas de pelear con quien eres. Cuando tus acciones están alineadas con tus valores y no con la expectativa externa. En ese punto, la vida se siente bien vivida, no por lo que mostraste, sino por lo que sostuviste. Si hoy tu crecimiento ocurre en silencio, no lo subestimes. Puede que no genere ruido, pero está construyendo algo más duradero, una relación sólida contigo mismo. Y eso, aunque nadie lo aplauda, es una forma completa y legítima de florecer. Si llegaste hasta aquí, detente un momento y reconócelo. No todos lo hacen. Eso ya habla de tu compromiso con el cambio. Vuelve a los comentarios y escribe otra vez: hoy permito que mi talento florezca, aunque nadie lo vea. Hazlo como un recordatorio y como una promesa contigo mismo. Felicítate, aunque sea en silencio. Vas por buen camino, y ese camino se construye paso a paso. Si este contenido te aportó claridad, dale like y suscríbete. Así sigues alimentando este proceso y permites que más personas despierten lo que también llevan dentro.